En este video vamos a aprender solamente dos funciones más, una que es aleatorio entre y otra que es elegir. La función aleatorio entre devuelve un número entero aleatorio entre los números que especifiquemos. Es importante tener en cuenta que devuelve un número entero aleatorio cada vez que hacemos un cálculo en la hoja correspondiente. La sintaxis es muy simple: aleatorio.entre, ponemos el límite inferior y el límite superior, y tanto el límite inferior como el superior son de carácter obligatorio. Algunos ejemplos que podemos ver: aleatorio entre 1.100 nos estaría devolviendo un número aleatorio entre 1 y 100, o bien aleatorio.entre menos 1.1 que nos devolvería un número aleatorio entre menos 1 y 1. Vamos a llevar adelante un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Vamos entonces a escribir una función de las que aprendimos recién. Igual aleatorio.entre, abrimos paréntesis, límite inferior, por ejemplo 1, límite superior, por ejemplo 10, damos enter. Esta función la vamos a extender para que veamos los números que nos trae. Vamos a hacer un cambio, F2 enter, F2 enter, y vemos que la función va mutando a medida que hacemos alguna actualización. Como podemos observar, ninguno de los números supera el límite superior de 10 y ninguno está por debajo del límite inferior fijado, que ha sido de 1. Vamos a personalizar esta hoja. Función aleatorio.entre. Hoja de práctica. ¿Qué utilidad tiene esta función? Sirve para la simulación y análisis, ya que se usa para generar datos aleatorios en modelos financieros o estudios estadísticos, sorteos y asignaciones, ya que ayuda a repartir tareas, turnos o elegir ganadores de forma aleatoria, pruebas y ejercicios, permite crear cuestionarios con preguntas en orden aleatorio o generar números para ejercicios, datos de prueba, es útil para llenar bases de datos con números aleatorios y hacer pruebas en sistemas, esto es lo que vamos a estar viendo próximamente, y juegos y entretenimiento, puede simular tirada de dados o crear sorteos. Vamos a usar otra función que va a ser requerida para cumplir con nuestro ejercicio. La función es elegir. Se usa básicamente un argumento, que es el número índice, para devolver un valor de una lista de argumentos que hemos determinado. En este sentido, por ejemplo, si el valor 1 a 7 son los días de la semana, elegir devuelve uno de los días cuando se usa un número entre 1 y 7 como argumento en el número índice. Por lo tanto, la sintaxis es bastante simple. Ponemos la función elegir, luego ponemos el número de índice y luego ponemos cada uno de los valores que puede llegar a asumir. Dentro de esta sintaxis, los valores obligatorios que deben introducirse son el número de índice y cada uno de los valores que puede llegar a asumir la función de acuerdo a la elección. En relación al número índice, si el número índice es 1, elegir devuelve el valor 1, si es 2, elegir devuelve el valor 2, y así sucesivamente. Si el número de índice es menor que 1 o mayor que el número del último valor de la lista, obviamente elegir nos va a devolver un mensaje de error. Los valores que se pueden introducir son variados, puede ir de 1 a 254 argumentos, entre los cuales la función elegir puede seleccionar. Así, por ejemplo, si utilizamos la función elegir y seleccionamos como número índice 2, dentro de las opciones que son clavos, tornillos, tuercas, pernos, la función nos estará devolviendo el texto tornillos. Si elegimos ahora el número 4, entre clavos, tornillos, tuercas o pernos, nos devuelve pernos. También en la opción 3, que veremos más adelante, podemos hacer una anidación de funciones utilizando incluso la función suma para que nos devuelva un determinado resultado.
Vamos con un ejemplo en nuestra hoja de práctica. Vamos a escribir la función elegir, abrimos paréntesis, vamos a seleccionar el número 3 del listado que vamos a poner ahora, que van a ser 4 provincias argentinas, abrimos comillas, Buenos Aires, cerramos comillas, punto y coma, abrimos comillas, ponemos Córdoba, cerramos comillas, punto y coma, ponemos Mendoza, abrimos comillas, cerramos comillas, y el último caso va a ser la provincia de San Luis, abrimos comillas, San Luis, cerramos comillas, cerramos el paréntesis y ponemos Enter. Como podemos ver, elegir tomó el valor 3 y en el lugar 3 se encuentra Mendoza. Podemos hacer esta misma función pero en forma más variable y en ese caso vamos a escribirla de la siguiente manera. Vamos a poner en un listado las provincias. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis. Vamos a poner también aquí selector. Vamos a indicar los valores que pueden llegar a asumir y vamos a escribir la función más elegir, abrimos paréntesis, marcamos el número de índice con el selector, punto y coma, el primer valor va a ser Buenos Aires, mantenemos apretado control para que se realice la selección adecuadamente, cerramos paréntesis. Vemos que al no tener ningún valor nos devuelve un mensaje de error, tal cual habíamos indicado antes. Vamos a poner aquí el valor 1, nos devuelve Buenos Aires, 2, Córdoba, 3, Mendoza, 4, San Luis. Vamos a armar nuestra base ficticia utilizando las dos funciones aprendidas. Vamos a completar los campos factura, ítem, precio, cantidad, importe, IVA, facturación, familia y vendedor. Hemos armado también una lista de tablas auxiliares con los artículos y los vendedores en caso que quisiéramos completar con información adicional. En nuestra base vamos a listar 100 registros. Vamos a poner los registros de esta manera. Sabemos que cada factura es única y vamos a llegar hasta la factura número 100. Para poder determinar el ítem vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner la función elegir, abrimos paréntesis, ponemos como número índice la función aleatorio entre, abrimos paréntesis, los valores que puede asumir van de 1 a 8, que son los ítems que tenemos listados en la tabla auxiliar. Ponemos punto y coma, vamos a la tabla auxiliar, mantenemos control apretado, seleccionamos cada una de las opciones, hacemos F4 para anclar cada una de estas celdas, como podemos ver, cerramos paréntesis, damos Enter y nos hizo una primera selección. Extendemos la función y vemos cómo nos autocompleta el ítem seleccionado. Vamos ahora a buscar el precio, más buscar B, seleccionamos el ítem, ponemos punto y coma, vamos a la tabla auxiliar, seleccionamos la tabla auxiliar, seleccionamos la columna número 3 que tiene el precio, ponemos valor 0 para que nos traiga coincidencia exacta, damos Enter, extendemos la función. Para determinar la cantidad debemos hacer un aleatorio entre más aleatorio punto entre, abro paréntesis, voy a poner que las cantidades van a asumirse desde un rango que va 200
a 500, cierro paréntesis, Enter, extiendo la función, el importe surge del precio por la cantidad, damos entonces Enter, el IVA surge de multiplicar el importe por el 21%, damos Enter, la facturación será la suma del importe de la venta más el IVA, extendemos la función, para buscar la familia vamos a seleccionar una función de búsqueda, más buscar B, vamos a seleccionar el ítem que es el objeto de búsqueda, vamos a nuestra tabla auxiliar, seleccionamos la columna número 2 que tiene la familia, punto y coma, 0, cerramos paréntesis, Enter, extendemos y por último vamos a seleccionar al vendedor, vamos a hacer la función anidada más elegir, abrimos paréntesis, aleatorio.entre, abrimos paréntesis, tenemos solamente 4 vendedores, entonces el rango va de 1 a 4. Vamos a la tabla auxiliar, mantenemos control apretado, seleccionamos las opciones, apretamos F4 para anclar las opciones, cerramos paréntesis, damos Enter y en este caso extendemos y como podemos ver quedó lista nuestra base de datos con 100 registros. Vamos a darle el formato correspondiente a cada uno de ellos para que sea más legible. Vamos a eliminar los decimales y de esta manera nuestra base de datos quedó bien conformada. Recordemos, ¿por qué tuvimos que usar la función anidada? Es porque la función aleatorio entre únicamente nos devuelve valores en un rango de datos y únicamente son numéricos. Para poder utilizar y darle potencialidad tuvimos que combinarla con la opción elegir para poder hacer una selección aleatoria de textos en este caso.